Hermanos, les saludo en el amor del Señor en un nuevo día de estudio bíblico, ya llegando casi al final de lo que ha sido este estudio de las enseñanzas prácticas en Efesios capítulo 6. Hemos finalizado ya la mitad de este capítulo 6 y hemos entrado a lo que es propiamente tal la armadura del creyente o la armadura del cristiano relatada por el apóstol Pablo en esta epístola a los Efesos, a la iglesia en Éfeso propiamente tal, a los santos y fieles que allí estaban, animándoles a fortalecerse, animándoles a cumplir con cada uno de los deberes propios del cristiano, deberes como hijos, como padres, como siervos, trabajadores, como amos, jefes o dueños de, pero también como cristiano, que esa es la principal característica del Hijo de Dios. No debe prevalecer otra característica en el creyente que sea visto como un hijo de Dios. Este Hijo de Dios es el que muestra a Cristo en cada uno de sus procederes, pero también vemos aquí la recomendación al Hijo de Dios que tiene que tener cuidado con los ataques de Satanás. Satanás está buscando destruir a los hijos de Dios y por ende busca dañarlos, y dice aquí no de forma mínima, cuando dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. La verdad que el ataque de Satanás viene con una artillería inmensa, ya un ejército inmenso, implacable, que busca de una u otra forma destruir y dañar la vida del creyente. Por lo tanto, seamos nosotros también cuidadosos con escuchar la palabra de Dios, pero también aplicarla, como han sido los devocionales de cada día a las 9 de la noche, en estos últimos días, que han hablado de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Como decía, hoy vamos a avanzar con Efesios 6, versículos 14 y 15, que dicen: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Oramos al Señor. Bondadoso Padre, gracias por su palabra, gracias por este tiempo en el cual podemos meditar en ella. Dirija nuestros corazones, nuestras mentes, para doblegar nuestro ego, nuestra vanidad, y someterla, Señor, a su preciosa y soberana voluntad. Denos de su gracia, denos la capacidad para, Señor, de manera sencilla y humilde, comprender, Señor, lo que usted ha dispuesto para nuestras vidas. Como decía, quite de nosotros cualquier grado de ego, de vanidad, de autosuficiencia, sabiendo que somos indignas criaturas y que solamente en el amor de su Hijo Jesucristo, el cual derramó su sangre preciosa en la cruz por darnos la justicia delante suyo y abrir esta puerta de acceso a la vida eterna de los cielos. Permítanos confiar plenamente en las promesas que usted ha dispuesto, y que seamos fieles, Señor, confiando en el sacrificio realizado por Cristo en aquella cruz. Rogamos su bendición, su dirección, en los méritos de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como decía, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Ceñir los lomos de verdad, estar firmes en la verdad. Eso es lo que nos dice este versículo 14 de Efesios 6. Pero ¿qué es la verdad? El concepto mismo de la verdad como algo absoluto, como una constante, es cada vez menos popular en nuestra sociedad. Para muchas personas, la verdad se ha convertido en un tema de debate filosófico o algo que va cambiando a medida que el mundo cambia a nuestro alrededor. Dependiendo de la persona, es la verdad, ¿ya? Dependiendo de las circunstancias, hay una verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una verdad a medias, que está mezclada con mentira, con falsedad. Cada uno acomoda la verdad a su propia necesidad, el concepto actual de la verdad. Pero la Biblia nos muestra que hay una sola verdad, inalterable, y que no se acomoda a la persona. Juan 14:6 nos recuerda. Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Qué está diciendo esto? Que Cristo es la verdad. Es la verdad inalterable, que a través de los tiempos no ha podido cambiar o ser cambiada, aunque quizás hoy en la actualidad, en este siglo XXI, hemos visto con mayor frecuencia cómo el mundo trata de cambiar la verdad, relegando a Cristo, relegando a Dios y su palabra y su voluntad a un segundo plano, inclusive a un tercer o cuarto plano, tratando de enterrar la fe del cristianismo, tratando de hacer desaparecer la fe en esta poderosa verdad que es Cristo, el amor de Cristo, el Evangelio de Cristo. La Biblia nos muestra que hay una sola verdad, Cristo es la verdad, Juan 14:6. Pero Juan 17:17 también nos dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, palabra del Señor Jesucristo, donde pedía a Dios que santificara a sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Pero ¿dónde está esta verdad? Tu palabra es verdad. Por lo tanto, Cristo es la verdad, pero la Biblia, la palabra de Dios, también es la verdad. Porque ahí está el relato de Cristo, ahí está la historia de Cristo, cómo se forjó en la eternidad pasada para manifestarse en la tierra y también cómo será manifestado en la eternidad futura, cuando venga por su pueblo, por su iglesia, a rescatarnos y para llevarnos a gozar de la vida eterna en los cielos con nuestro Dios Todopoderoso. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Allí encontramos una verdad inalterable y que no se acomoda a las personas, que es una sola línea, y que el hombre, el ser humano, tiene que acomodarse a esa verdad, que nosotros somos pecadores y que Cristo vino al mundo para salvarnos, para redimirnos, perdonarnos. Muchos tratan de cambiar esta verdad, pero la palabra de Dios se ha mantenido en el tiempo, aunque muchos hasta hoy tratan de oponerse a esta verdad. La verdad que, como decía, hay lamentablemente muchos que han tratado de torcer esta verdad de Cristo, de su palabra, llevándola a acomodar para sacar un beneficio propio particular que lamentablemente no le da buena reputación al cristianismo o a la fe en Cristo. Pero sabemos que la palabra de Dios, que se ha mantenido en el tiempo, ha confirmado la veracidad de lo que allí está escrito. Como decía, aunque muchos hasta hoy tratan de oponerse a esta verdad. En nuestro país, en Chile, vemos lamentablemente cómo poco a poco se ha ido aumentando este ataque o esta adversidad hacia el Evangelio, tratando de sacar el iniciar, por ejemplo, las sesiones del Senado en el nombre de Dios, aludiendo a que somos un país laico. Pero la historia dice que todas las leyes humanas deben someterse a Dios. Toda autoridad humana debe someterse al Padre Celestial. Pero el hombre se rebela. El hombre en su vanidad, orgullo, trata de salir de esos parámetros que Dios ha establecido. Pero Dios nos llama a usar la verdad en todos los ámbitos de nuestra vida. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que traza, que lleva, que predica, que entrega, a trazar, realizar, hacer una acción. Los soldados romanos utilizaban el cinturón para sostener todos los otros elementos de la armadura. Y aquí Pablo nos habla de este cinto de verdad. Aunque dice, cierto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Todas las traducciones o los eruditos, los especialistas en la palabra del Señor han traducido este ceñir vuestros lomos como un cinturón. El cinturón permitía que toda la ropa quedara ceñida, ajustada al cuerpo del soldado, para evitar cualquier atascamiento durante la batalla. También este cinturón permitía allí enganchar la espada, la coraza se sujetaba también de este cinturón, permitiendo que fuera una sola unidad. Y otros elementos que usaba el soldado, también se permitía que este cinturón fuera el que lo sujetase. Este cinturón, como decía, era para sostener todos los elementos. Allí está basada la verdad. La verdad es una sola y todo se tiene que ajustar a esa verdad. Como decía, todos los comentaristas bíblicos hablan del cinturón de verdad. Este cinturón tenía como función ceñir, ajustar la ropa del soldado para que no le molestase en el combate, ¿ya? También la función de sujetar, o en el cinturón se sujetaban otros elementos de la armadura, la coraza, la espada y la misma ropa. Este cinturón de la verdad permite la protección contra las mentiras del maligno,
Por eso dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad que muchas veces, valga la redundancia, nosotros los creyentes cometemos algunos errores creyendo las mentiras de Satanás, haciendo de las mentiras de Satanás una verdad que va contra la palabra de Dios. Por eso la importancia y trascendencia de estudiar esta palabra, la Biblia, la verdad que Dios nos ha dado para conocerle y para tener esta relación personal con Él. No hay otra verdad que nos pueda llevar a Cristo. No hay otra verdad que nos pueda mostrar nuestra condición. No hay otra forma. Lo que dice la Biblia es lo que debemos hacer. El apóstol nos dice contra qué luchamos en el versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Tenemos una lucha encarnizada contra estas huestes, multitudes de enemigos utilizados por Satanás para atacarnos. Cuando uno dice malicias espirituales en los aires, habla de esto que hasta lo que respiramos puede ser usado por Satanás para dañar nuestra fe. Y lo digo en el sentido de que de repente pensamientos, palabras de las cuales uno se hace parte, y pensaba muchas veces cuando uno por la calle va y tiene de repente un encuentro con alguien y alguien nos falta el respeto o nos dice cosas, hablamos esas malicias que buscan indisponer al creyente. Esas malicias, estos señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas que promueven cosas contra el creyente. La primera arma para hacer frente a los ataques de Satanás es la verdad, ya que Satanás es el padre de mentira, como dice Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, Satanás, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás maneja la mentira de tal forma que engaña, inclusive a los creyentes. Ahí Mateo 24 dice que, si es posible, engañará a los escogidos antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos preparamos para hacerle frente con la verdad? Ahí el punto. Si tenemos que ceñir nuestros lomos de verdad, ¿cómo es eso? Leyendo y estudiando, profundizando en las Escrituras. Es ahí el punto clave para mejorar nuestra condición espiritual, para ser verdaderos. No lograremos si no leemos la Biblia. La Biblia nos induce, nos guía para poder hacer la voluntad del Padre Celestial, porque allí hay palabras de verdad, palabras de bien. Si no la utilizamos, seremos arrastrados por las mentiras de Satanás. Por eso el creyente está llamado a conducirse en la verdad. La única forma de hacer frente a los ataques despiadados del maligno es conducirse o dejarse conducir, ceñir nuestros lomos con la verdad. Juan 8, 31 y 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Qué verdad? El amor de Cristo. Ese es el punto clave de la verdad. Creerle a Cristo, creer que Él descendió de los cielos y vino a ocupar nuestro lugar en aquella cruenta cruz. Queridos amigos, queridos hermanos que pueden escuchar y ver este estudio bíblico, debemos reconocer que la única verdad que existe es Cristo, su palabra, y que si permanecemos en esta palabra, en esta verdad, seremos discípulos de Dios y también seremos libres del pecado, de las mentiras que Satanás promueve. Así como está el cinto, está la coraza de justicia. Aquí hay dos puntos muy relacionados: la verdad con la justicia. Esta arma defensiva del cuerpo que se usaba antiguamente, primero se hacían de cuero y guarnecidas de cabezas de clavos o anillos de hierro, y después de mallas de hierro entrelazadas. Fue mejorando. ¿Para qué? Para dar protección a los órganos vitales. La cota o coraza protegía los órganos vitales del soldado. Era de suma importancia. Protegía lo que permitía la vida del ser humano. La verdad, el cinto de verdad,
era lo que ciñe, lo que ajusta, lo que sostiene. ¿Qué nos sostiene a nosotros? La verdad en Jesucristo. Pero también viene la justicia. Esta cota de justicia, esta coraza de justicia. ¿Por qué debemos proteger los órganos vitales? Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta protección a los órganos vitales es porque allí ataca Satanás. Al corazón. Cuando pensamos en el corazón hablamos de sentimientos, pensamientos, y es allí donde ataca Satanás. Busca dañarnos letalmente, de tal forma que de un solo golpe caigamos al suelo, rendidos, muertos. Pero la fe en Cristo, la justicia divina, la justicia de Dios nos justificó, nos hizo limpios, nos hizo aptos. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La verdad nos protege del error. La justicia nos dice que no está en nosotros los méritos para alcanzar esa verdad. Si la verdad es Cristo, nosotros no podemos llegar a Cristo si no somos justificados. Pero esa justicia no viene de nosotros. Nosotros no podemos hacernos aptos o dignos delante de Jesús. Es Él el quien nos justifica. Debemos vestir la justicia de Dios, la única que nos puede dar la salvación y perfección. Isaías 57:17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle. Escondí mi rostro y ensañéme. Y fue él rebelde por el camino de su corazón. El pueblo fue atacado en su corazón y se fue tras su pecado, tras la iniquidad. Y Dios se apartó del hombre, se apartó de su pueblo en reiteradas oportunidades para llamarle la atención, porque Él es un Dios justo y debemos vestir su justicia. Como dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pablo le habla a Timoteo y le dice, sigue la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. El hombre tiende a justificarse a sí mismo bajo una justicia imperfecta, humana, llena de pecado, cuando en realidad debemos justificarnos en la fe que es en Cristo, el único que tiene una justicia perfecta. Proverbios 21:2 nos recuerdan, todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Según nuestra visión podemos ser rectos, pero Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, a la perfección de Dios, ¿somos así? Quizás nos falta mucho por hacer. El Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no cuida a aquellos que están en pecado. Dios cuida a aquellos que siguen su justicia, a aquellos que buscan su dirección. Job 40:3, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Palabras de Dios a Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Cuántas veces el hombre le echa la culpa a Dios de sus males? No ve sus pecados, sino que culpa a Dios de todo lo malo y negativo que vive. Proverbios 11:18 también nos recuerda, el impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. El impío, el pecador, hace obra falsa, falsifica todo, miente, no está en la verdad. Mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme, porque está en la justicia de Dios, porque se adhiere a esta justicia de Dios y vive la verdad de Dios, y esa verdad también nos hace libre. La verdad y la justicia son las primeras armas o elementos de la armadura del cristiano. Son defensivas para protegerse del enemigo, del adversario. Cada creyente debe vestir estos elementos siempre, verdad y justicia. Vivir en la verdad de Dios, en su palabra, en sus promesas, en la salvación que Jesús entrega, pero también en la justicia que recibimos de Dios en Jesucristo cuando ocupó nuestro lugar en la cruz. Ser verdaderos a través de la justicia que Cristo obró en nosotros. Pero también nos llama esta primera parte a usar el calzado, como dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. Prepárese para caminar y correr en la batalla con sus pies bien calzados.
Hay muchos cristianos que dicen conocer a Cristo, pero solamente conocen al Cristo histórico, al Cristo legalista, al Cristo religioso. Y debemos correr para llevarlos a los pies de Él, para que le conozcan como Señor y Salvador. Muchos tienen una relación cultural con Cristo, no una relación de salvación, de sometimiento a su voluntad, de reconocer su condición de pecado. La verdad y la justicia nos llevan a esto, a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero también nosotros, creyentes en Jesús, para llevar este mensaje. Romanos 10:15 nos invita. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. La vida cristiana debe ser de avance. El soldado romano usaba su calzado firme. Algunos dicen que llevaban clavos en las plantas para mayor sujeción. Agarre. Cuando tenían que pelear o subir cerros, les permitía no resbalar. Entonces crearon un calzado a tal punto que permitía un buen agarre para no caerse en medio de la batalla. De la misma manera, el creyente debe usar el calzado del Evangelio, llevar el Evangelio de paz, cumpliendo la gran comisión del Señor. Este Evangelio que no se cae, que no resbala, sino que es potente, que es poder de Dios para beneficio del hombre. Mateo 28, 19 y 20 nos recuerdan. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La predicación del Evangelio, doctrinando, enseñando la doctrina, enseñando la palabra de Dios para que aquellos pecadores se conviertan y reciban el beneficio y la bendición del Dios Todopoderoso. Hechos 1:8 también nos recuerdan, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros al momento de nuestra conversión, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El hecho de recibir este beneficio de salvación nos hace también responsables de la predicación. Una de las armas del cristiano es predicar el Evangelio de Cristo, dar a conocer el mensaje de amor y salvación, mantenerse activo en el trabajo para Cristo, porque cuando un creyente deja de trabajar, se debilita. En este tiempo de pandemia lo hemos visto así. Muchos creyentes cristianos de años se han ido debilitando porque han dejado de servir, han dejado de estar congregándose, han dejado de compartir con otros creyentes. Es muy importante el trabajo de avanzar en entregar este mensaje de paz y salvación, pero ¿cómo lo haremos si no estamos fortaleciendo nuestra vida con la verdad y la justicia? ¿Estás dispuesto a avanzar en el conocimiento de Dios y predicar su palabra? La importancia de usar el arma que Dios nos ha entregado. Pablo vivió con los soldados romanos, estuvo su último tiempo preso en Roma y el soldado estaba con él todo el día. Según algunos escritos, dice que el soldado estaba sujeto a Pablo por medio de una cadena y donde iba Pablo el soldado le acompañaba. Claro, está en una casa, pero el soldado ahí, al lado, el guardia. La verdad, la justicia y el Evangelio. Vivir en la verdad de Dios, siendo verdaderos en nuestro actuar y en nuestra entrega a Dios. Hemos recibido la perfecta justicia de Dios en Jesucristo. Vivamos en ella. La nuestra es un trapo de inmundicia. Por lo tanto, avancemos en la predicación del Evangelio de salvación, alcanzando a los escogidos de Dios. Queridos hermanos, estas enseñanzas prácticas nos llevan, primero, a reconocer que la palabra de Dios es verdad, viva y eficaz, que es la única verdad que nos puede transformar y que en esta verdad encontramos la justicia de Dios. Esa justicia que nos permite a nosotros estar delante del Padre, elevar nuestra oración delante del Padre y ser escuchados por Dios Todopoderoso. Como consecuencia de estas dos armas del creyente, utilizamos este calzado del Evangelio de la Paz para transmitir, para llevar a otros este mensaje de verdad y justicia. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta hora dispongamos a usar estos elementos en nuestra vida cotidiana para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de verdad a aquellos que lo necesitan, a los escogidos de Dios que están esperando escuchar el mensaje para que sean justificados en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Oramos nuevamente.
Padre bondadoso, gracias por su palabra. Gracias porque nos edifica en ella y nos permite crecer espiritualmente. Sea usted en esta hora bendiciendo a su pueblo que se ha reunido alrededor de ella para, Señor, avanzar, desarrollarse espiritualmente y llegar a ser más fieles, llegar a ser hijos dignos de elevar nuestra voz delante suyo para honrarle y glorificarle. Sea usted dándonos cada día de su fortaleza, de su amor, para ser útiles en su obra. Lo rogamos en los méritos preciosos de Cristo Jesús, su amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, que el Señor les acompañe y les bendiga enormemente.